Nos sentimos profundamente orgullosos de la aportación al pensamiento político de América que significa el Estado Libre Asociado. Nos sentimos orgullosos como puertorriqueños y como ciudadanos de los Estados Unidos. El Estado Libre Asociado es creación del espíritu de ambos pueblos. La capacidad de ambos para desarrollar nuevas formas políticas, la disposición de Estados Unidos, tan claramente demostrada en el caso de Puerto Rico, de respetar y respaldar los deseos democráticamente expresados por un pueblo, aún llegando a adoptar nuevas formas e instituciones en su manera tradicional de federalismo, hacen que se ahonden nuestra confianza en nosotros mismos como pueblo, nuestra confianza en nosotros mismos como puertorriqueños, nuestro afecto por el pueblo de Estados Unidos, nuestro respeto por la libertad que simboliza el pueblo de Estados Unidos, que simboliza, sostiene y genera y defiende el pueblo de Estados Unidos. No es libertad rutinaria, no es libertad incrustada en rígidos moldes jurídicos, es libertad creadora, es libertad creadora de nuevas dimensiones de la libertad, es libertad creadora de nuevas formas de la libertad. Lo que ha dicho aquí el doctor Eisenhower, mis buenos amigos y compatriotas, nos ratifica en nuestro orgullo, nos reafirma en nuestra decisión de seguir haciendo crecer el Estado Libre Asociado, irrevocablemente comprometidos a que ello sea dentro de la asociación permanente o unión permanente, el concepto es el mismo, con los Estados Unidos de América. Cuando Alaska, cuyo pueblo y complejo de realidades son muy distintos a los de Puerto Rico, se convirtió en Estado federado, todos sentimos regocijo porque se cumplía el deseo expresado por aquel pueblo. Así hemos de sentirnos también regocijados en su día cuando igual acontezca con respecto a el pueblo del Hawái. Pero yo quiero afirmar una vez más aquí que nuestro orgullo de puertorriqueños en haber aportado una nueva forma a la libertad y al federalismo en América es tan hondo como el del pueblo de Alaska al haberse adherido a la forma clásica de libertad y de federalismo en América. Es muy honroso agregarle una estrella más a la gran bandera de Estados Unidos. Es igualmente honroso agregarle una idea creadora más a la gran constelación de la libertad en el pensamiento de América. Muy buenas noches a todos. La Fundación Rafael Hernández Colón ha venido transmitiendo durante toda esta semana y en celebración de el Día de la Constitución, que es mañana, 25 de julio, el aniversario número 68 de la Constitución del Estado Libre Asociado, y lo hemos venido celebrando con una serie de webinars que comenzaron el martes, donde discutimos y examinamos los antecedentes históricos hasta llegar al Estado Libre Asociado. El miércoles, donde examinamos el discurso de Luis Muñoz Marín
al inaugurarse el Estado Libre Asociado anoche, cuando examinamos comparativamente la trayectoria constitucional de Puerto Rico con la realidad que han vivido los territorios como las Islas Vírgenes y Guam, lo distinto que ha sido la experiencia de esos pueblos en sus luchas por conseguir ciertos reconocimientos dentro del sistema de los Estados Unidos, y comparándolo con la experiencia de los territorios que fueron admitidos como estados. Hoy miramos hacia el futuro, que viene después de haberse creado el Estado Libre Asociado. Acabamos de escuchar a Luis Muñoz Marín en su discurso dado el 25 de julio de 1958, donde habló del crecimiento del Estado Libre Asociado y reconoció como un acto honroso la petición y admisión de los estados de Alaska y de Hawái, planteando que era una realidad distinta, pero que el pueblo puertorriqueño se llenaba de alegría al ver que ellos habían logrado la voluntad de su pueblo, de la misma manera que Puerto Rico tenía que sentirse honroso de haber logrado la suya. Para examinar el futuro, vamos a examinar los esfuerzos que se llevaron a cabo con respecto al Estado Libre Asociado una vez fue fundado, en los años y las décadas subsiguientes, y con ese marco, con ese trasfondo, examinar las opciones que hay hacia el futuro para Puerto Rico. Para esta discusión me acompaña Jorge Colbert Toro. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, José Alfredo. Saludos para ti y para todos los amigos y amigas que se encuentran con nosotros a través de las redes sociales. Un placer estar con ustedes. Gracias. Y debemos debe unírsenos en algún momento Luis Balbino, quien también va a participar en esta discusión. Jorge, cuando enseguida que se crea el Estado Libre Asociado, en 1952, yo te diría que ya para el 54, Luis Muñoz Marín había hecho algunos escritos, había dado ciertos discursos explicando la necesidad de que el Estado Libre Asociado se desarrollara, que no se quedara estático. Él publica un artículo en la revista Foreign Affairs, donde hace una expresión que fue clásica en su día, que hace tiempo que uno no la oye, pero que él dice, se hace la siguiente pregunta: ¿podemos asumir que esta relación creada para liberar a Puerto Rico de la camisa de fuerza, estadidad o independencia es permanente? A lo que él mismo contesta: a menos que por permanente signifiquemos congelada, digo que es y debe ser permanente. Si se congela, si no crece de acuerdo con su propia naturaleza, puede no ser permanente. Aquí le doy la bienvenida a Luis Balbino, que se une a la discusión. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿ustedes? Bien, acabamos de comenzar y estamos a punto, le he explicado a la audiencia que la intención que tenemos es de mirar hacia el futuro, pero para mirar hacia el futuro vamos a examinar inicialmente lo que transcurrió desde la creación del Estado Libre Asociado hasta hoy. Los esfuerzos que se llevaron a cabo para desarrollarlo. Algún desarrollo sí lo hubo, pero los esfuerzos principales que se llevaron a cabo para luego examinar dónde está Puerto Rico, qué oportunidades reales tiene y cuáles son los retos que tiene tanto el Estado Libre Asociado para desarrollarse como la misma estadidad, la ambición de estadidad para ser lograda. Me gustaría, no sé cuál de ustedes coge la bola, vamos a decir Luis Balbino. Se crea el Estado Libre Asociado. Yo le estaba leyendo del artículo de Foreign Affairs de Muñoz Marín del 54. Hay una conciencia de ir perfeccionando el Estado Libre Asociado. ¿Cuáles son los primeros pasos que se toman luego de la creación del ELA? Sin duda, Luis Muñoz Marín siempre tuvo en su mente y en su corazón desarrollar el Estado Libre Asociado. O sea, siempre hubo esa mentalidad, ese pensamiento de construir una base sobre ese Estado Libre Asociado original
para que hubiera un desarrollo económico y un desarrollo político en 1952. Pero obviamente Muñoz Marín tenía este apoyo popular, no político, sino de electoral, que Muñoz Marín había ganado todos los pueblos por 3 elecciones. Muñoz Marín llevaba 3 elecciones corridas ganando todos los pueblos en Puerto Rico, con la excepción pequeña de San Lorenzo, y eso le daba un valor político y una fuerza política indiscutible. Y Muñoz dice, yo tengo que sentarme con los americanos a negociar, mejorar esta relación, porque lo que Muñoz logra en el 72, en el 52, es simplemente en su mente es, aceptamos un acuerdo político, pero yo quiero que haya un acuerdo económico, político, social, de que el Estado Libre Asociado siga hacia adelante por los próximos 100 años. ¿Qué pasa con Muñoz? Muñoz gana las elecciones de 1952 con un margen abrumador, pero Muñoz Marín pierde en 1952 el control demócrata de las elecciones. En 1952 el Partido Republicano gana la presidencia de Estados Unidos y la Cámara y el Senado federal. Y Muñoz Marín decide poner un poco en pausa el desarrollo del Estado Libre Asociado con sus ideas muy claras de dónde tiene que ir el Estado Libre Asociado, hacia dónde tiene que irse, pero con una idea muy clara de que en ese momento el Congreso no iba a ir a donde él quería ir a desarrollar el ELA. Déjame hacer Y eso es crucial para lo que vamos a hablar ahora. Déjame dar una breve pausa y entonces ir a Jorge antes de regresar. No estamos hablando, o sea, cuando hablamos de Estado Libre Asociado, como mañana estamos celebrando su inauguración, no estamos hablando solo del documento de constitución. Estamos hablando del documento de constitución donde Puerto Rico adquiere gobierno propio bajo la soberanía del pueblo, en lo que se incluye en esa constitución, sino de la Ley de Relaciones Federales que sustituye, que en lo que se convierte en los artículos que no se derogaron de la Ley Jones. Y lo que Muñoz está concibiendo es cómo se debe ir modificando esa ley, evolucionando esa Ley de Relaciones Federales para que se constituya el crecimiento del Estado Libre Asociado. Voy a dar un ejemplo. La ley tiene una disposición que está todavía y que ha sido considerada el defecto principal que siempre ha tenido el Estado Libre Asociado, y vamos a decir de las primeras cosas en la agenda de crecimiento, que es la aplicación automática de leyes federales. Ya Muñoz venía planteando eso. Lo tolera el elector porque acaba de dar su consentimiento a la relación, por lo tanto ha dado un consentimiento genérico, le llamaban, a todas las leyes federales que aplica a Puerto Rico, pero ¿y las futuras? Eso, a medida que pase el tiempo, va a ser más inaceptable. Y se concebían mecanismos, ese es el tipo de, cuando se habla de mejora, ahí es que estaba enfocada la cosa. Pero ellos retoman, hacen unas medidas que le llamaban el proyecto cosmético, etcétera, pero retoman el asunto en el 59 con el proyecto Furnos-Murray, que ya viene siendo un proyecto de pacto más formal, donde estamos hablando ya de unas disposiciones que buscaban reemplazar la Ley de Relaciones Federales. ¿Por qué tú crees que lo retoman en el 59? Bueno, varias cosas. Primero, buenas noches a todos los que nos acompañan. Para poder pasar juicio o entender lo que ocurría en ese momento, hay que ponerle perspectiva. Y a veces nosotros cometemos todos el error que queremos interpretar o queremos juzgar a esa generación o al proceso decisional de esa generación mirándolo en el crisol del año 2020.
Y no es justo ni correcto, porque tenemos que entender que las decisiones que se tomaron en ese momento eran de conformidad a las circunstancias que ocurrían en ese momento, en la década del 50. Y digo esto porque hay que entender que Muñoz Marín y esa generación completa acababan de tener unas conquistas importantes. Luego, obviamente, del cambio de soberanía, la ley Fora, que es la ley Jones, cuando se trae la ley del 47 del gobernador electo, que fue una conquista importantísima, y luego la constitución en el proceso del 50 al 52, tenemos que poner en perspectiva que esa generación, antes de la constitución, ni siquiera tenían básicamente una carta de derecho formal, un proceso constitucional. Así que era un paso gigante. Y digo esto porque a veces queremos buscar o queremos criticar ¿y por qué tomaron esta decisión? ¿Y por qué cuando se eliminó la sección 20 el país no se paralizó o no confrontó? Bueno, es muy fácil decirlo desde ahora, ¿verdad? Que estamos viviendo en un país totalmente distinto a lo que era esa realidad. Y Muñoz Marín, que era un hombre extremadamente pragmático y cuidadoso, y sobre todo que cada paso que daba, como también lo hizo posteriormente Rafael Hernández Colón, eran pasos a pie firme, o sea, sin improvisar y sin poner en riesgo las cosas más importantes, que era mantener ese paso de avanzada, de conquista importante. Y como dice Luis, que coincido totalmente, desde su origen, una vez se forma y se crea el Estado Libre Asociado, ya Muñoz estaba pensando cómo era el camino para su desarrollo, y se dan todos estos procesos con posterioridad. Así que los intentos que ocurren luego de su creación era parte de un proceso natural que desde el sector autonomista o el sector del centro siempre ha sido un anhelo, siempre ha sido un proyecto ¿verdad? Continuo. Ahora bien, en lo que respecta, y me parece muy, muy acertado lo que dice Luis, cuando narraba las realidades que se dieron en el Congreso y en la Casa Blanca, tenemos que poner también en perspectiva de que todos esos años posteriores o esas décadas con posterioridad, no podemos analizar estrictamente lo que ocurría en Puerto Rico a nivel político sobre el Partido Popular o sobre la entrada luego del sector estadista, como se convierte en el PNP ya en la década del 60, sino también tenemos que ver cuál era la realidad en el Congreso y en la Casa Blanca, porque cambios de administraciones también allá tenían un impacto sobre las propuestas de política en Puerto Rico. Así que muchos de los esfuerzos que vamos a ver con posterioridad, ya más recientes, que no lograron su fin o que se troncharon, en gran medida también debía a los cambios de gobierno en Estados Unidos a nivel de Casa Blanca y del Congreso. Así que cuando lleguemos a la parte de las perspectivas futuras, hay que poner ¿verdad? En esa balanza de mirar al futuro las circunstancias y las condiciones que son propias para adelantar proyectos políticos de desarrollo. Tú mencionaste algo, José Alfredo, muy cierto, y es hasta dónde, ¿verdad? Puede haber un ambiente para mover temas del estatus político. Pues hay múltiples variables, y ahorita cuando lleguemos a la parte de esa visión futura, pues hay unas herramientas importantes que hay que ejecutar, pero también hay unas variables que dependen y circunstancias externas, como lo es el proceso político en Estados Unidos, de quién controla el Congreso o quién controla la Casa Blanca. Así que retomando, luego del 50 del 52, comienza una serie de propuestas que todas van encadenadas mirando un objetivo particular, que es el elemento de la Ley de Relaciones Federales como el ámbito de análisis y de revisión, particularmente por una sección que tú la mencionaste, que es la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales, que viene de su origen anterior. Esto es, recordemos que la Ley de Relaciones Federales básicamente recoge ciertas disposiciones de la Ley Jones y una que otra de la Ley Fora, pero la que tiene que ver con esa sección 9 es la que permite que el Congreso pueda legislar sobre Puerto Rico. Y ese fue, digamos, la bandera que levantó Muñoz desde el principio, que había que ponerle el ojo a esa ley y ver cómo se podía reformar para atender uno de los puntos neurálgicos en cualquier relación de autonomía o cualquier acuerdo de pacto bilateral, que es el poder o la limitación de legislar de Estados Unidos hacia Puerto Rico. Así que en ese sentido me parece que ese punto
es el que nos va a llevar más adelante a poder identificar qué caminos tenemos o qué caminos tiene el país en su visión de desarrollo del Estado Libre Asociado. Antes de pasar de nuevo a Luis, para poner a la gente en su justa perspectiva de la dimensión de lo que tú mencionas del el logro de la ley de gobernador electivo y luego del ELA, cuando a Puerto Rico el Congreso le permite elegir gobernador, es la primera vez en toda la historia constitucional de los Estados Unidos que a un territorio se le permite elegir gobernador, incorporado o no incorporado. O sea, Hawái y Alaska en ese momento, aunque estaban ya destinados y estaba en plena ebullición la discusión de su admisión como Estado, en 1947 no están eligiendo gobernador. O sea, Puerto Rico elige gobernador antes que ellos. Ningún territorio había tenido ese poder. Guam y las Islas Vírgenes no vienen a tenerlo hasta los 70. Así es que es un logro muy particular que a Puerto Rico se le reconociera eso y luego se le reconociera adoptar constitución propia, cosa que tampoco tenía precedente en la historia constitucional de los Estados Unidos. Luis, Fernand Murray es un proyecto del año 59, este es el final de Eisenhower. Eso no tuvo tracción, eso no progresó. No, claro, Así, definitivamente, cuando Estados Unidos decide, y es un asunto que para los puertorriqueños es doloroso hasta cierto punto, aceptar de que el estatus político de Puerto Rico depende en gran forma del ambiente político en Estados Unidos, ya sea a nivel del presidente o a nivel del Congreso. En 1958, cuando Muñoz Marín lleva el proyecto Fernand Murray allá, que es un proyecto que realmente no cambia la estructura fundamental del ELA, sino que simplemente hace unas mejoras que algunos llamaron cosméticas, pero que realmente ayudarían muchísimo a fundamentar y a establecer y a solidificar el Estado Libre Asociado. En ese momento, tanto el Congreso republicano como el presidente republicano le da mucha piquiña, le da mucho dolor aceptar que el Estado Libre Asociado tiene su estructura y que hay que ayudarlo. Y el Congreso no quiso ayudar a Muñoz a aprobar ni siquiera las más mínimas mejoras al Estado Libre Asociado. De hecho, en ese momento hubo una mejoría que fue que en vez de ir las apelaciones del Supremo puertorriqueño al primer circuito, van al Tribunal Supremo Federal. Pero no hubo esa revolución que Muñoz esperaba. bueno, pero esa aún era sin precedentes, porque a esa fecha, como tú dices, los territorios, las decisiones se apelaban del Supremo, cuando había un reclamo de inconstitucionalidad, del Supremo de Puerto Rico al circuito. En el caso de Puerto Rico, en función de su relación de Estado Libre Asociado, es que le reconocen que debe ser directo, al igual que en el caso de los estados. Sí. También hay un cambio. El tema del margen prestatario estaba en la ley de... Eso es espectacularmente importante. Muñoz Marín, no, pero me refería cuando hablaba originalmente al detalle político. Pero en 1959, Muñoz Marín va al Congreso Federal y dice, muchachos, para que Puerto Rico crezca como tiene que crecer, necesitamos que haya un margen prestatario más grande, que Puerto Rico pueda coger prestado y pueda desarrollar su economía a un nivel como lo tienen los estados. Y en 1959, Muñoz logra que el Congreso acepte que haya una enmienda a la Ley Federal de Relaciones Federales para que Puerto Rico pueda traer a sí mismo, para que pueda desarrollar económicamente unos préstamos que permitan que Puerto Rico pueda coger prestado en 1961 y 1962 para que pueda echar para adelante la economía, que fue lo que pasó en ese momento. Puerto Rico estaba en una crisis económica profunda y Muñoz logra que nos traigan estos fondos federales para que podamos crear lo que llamamos la Autoridad de Edificios Públicos,
lo que hoy llamamos la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que llamamos la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, para que esa gente pueda crear la infraestructura que hoy tenemos y damos por sentado. Es ignorado. Bueno, y eso es una enmienda a la Ley de Relaciones Federales, y entonces el tema del margen prestatario pasa a la Constitución de Puerto Rico exclusivamente, es un poder de Puerto Rico, del que hemos abusado, pero esos son otro programa. 72 mil millones de pesos. Entonces, quiero acelerar un poco para llegar a la discusión que queremos tener sobre el futuro, pero luego de Fernand Murray hay un intento con la Casa Blanca de Kennedy, donde se esperaba mayor atención. Kennedy muere, no necesariamente eso iba como se anticipaba. Ahí es que viene el proyecto Aspinall, que desemboca en la Comisión de Estatus, que se crea en el 64 y rinde su informe en el 66. Esto era una comisión compuesta por miembros del Congreso y de la legislatura de Puerto Rico, Muñoz Marín también, ya cuando es exgobernador. Rinde su informe, recomienda un plebiscito, se celebra el plebiscito en el 67, lo gana el Estado Libre Asociado, y el informe recomendaba el mecanismo de los comités ad hoc, pero gana Ferré, que esto es parte de la cosa que tenemos que mirar hacia el futuro. Empieza a alternarse el gobierno en Puerto Rico, gana Ferré. Ferré decidió y no un asunto partidista meramente. Ferré decide en 1969 y en 1970 que él va a ignorar el mandato del pueblo. Ferré decidió en 1969 que aunque el Estado Libre Asociado había ganado las elecciones y había ganado el plebiscito, él decide, porque le dio la gana, de que el Estado Libre Asociado, no importaba cuántos votos había sacado, iba a estar en un lado, y lo importante era que íbamos a buscar el voto presidencial. A pesar de que el mandato del pueblo en 1969 y 70 era elaborar una agenda de desarrollo económico para el Estado Libre Asociado. Así que Ferré ignoró el mandato del pueblo y hizo lo que quiso. Que provocó el pronunciamiento de Aguas Buenas. Exactamente. Y luego gana el Partido Popular y Hernández Colón retoma el tema del comité ad hoc. Sí, pero Hernández Colón retoma precisamente porque Ferré había ignorado el mandato del pueblo anteriormente. O sea, Hernández Colón estaba, no quiero decirle de esta forma, pero estaba agitado, estaba molesto, porque el Partido Popular y el Partido Nuevo, en esa pelea partidista, Ferré ignoró lo que los electores querían y trae por sus pantalones esta agenda anti-estado librista. Pero entonces Hernández Colón crea el comité ad hoc con Nixon. Nixon después renuncia, entra Ford, y el comité ad hoc propone un nuevo pacto. Jorge, el nuevo pacto del 75, vamos a llamarle así. ¿Qué es la foto que tú tienes detrás de ti? Pero que eso es Muñoz y Hernández Colón frente a Casa Blanca cuando se anuncia, ese es el día que se anuncia la creación del comité ad hoc. ¿Qué es lo que propone cuando se propone un nuevo pacto? Con relación a la Ley de Relaciones Federales, ¿qué es lo que se está proponiendo ahí? Jorge. Bueno, básicamente, quiero añadir un punto adicional antes de ir a ese punto, lo que dijo Luis, y es en el sentido de que tenemos que recordar un poco en el contexto político que el Partido Popular venía de su primera derrota, y uno de los temas para un grupo importante que había participado, ¿verdad?, de esa situación de fraccionamiento era discutir el tema del desarrollo de Lela. O sea, eso fue parte de la controversia. Por consiguiente, cuando Hernández Colón trae el tema de una manera integrada, pero a la misma vez con una agenda donde pedía un respeto a la voluntad del pueblo expresada en el plebiscito del 67, pues le hace mucho sentido y logra unificar o traer a esa parte importante del sector autonomista. Ahora, cuando se desarrolla el proyecto del nuevo pacto, hay varios elementos
fundamentales en ese esfuerzo. Número uno, que no era un esfuerzo aislado o independiente o unilateral de Puerto Rico sin contar con la presencia y la participación del gobierno federal. Evidentemente que se logra ese acuerdo inicialmente con Nixon y luego bajo Ford, en el sentido de que era un esfuerzo de ambos gobiernos. Y eso de por sí, cuando uno examina luego los documentos, se da cuenta que hubo muchos puntos en donde se adelantó y se clarificaron muchas dudas. Inclusive ahora mismo se está planteando sobre esas alternativas de desarrollo de Lela. Hay interrogantes que fueron contestadas en muchos de los memorandos de ese momento histórico. Y el rol fundamental o el concepto fundamental que creaba el nuevo pacto, obviamente había unos reclamos de mayores poderes a Puerto Rico, de que las leyes que ya le aplicaban a Puerto Rico se mantenían de igual manera, y las que se fueran a aplicar prospectivamente, si fuesen a aplicar a Puerto Rico, debían de decirlo expresamente. Esa era una. Y había otro elemento importante, que era la limitación o la no aplicación de la Ley de Relaciones Federales en lo relativo expresamente a la aplicación automática de leyes federales. Y en ese sentido, el nuevo pacto fue un paso de avanzada, de vanguardia, porque traía la discusión sobre la mesa, ¿verdad?, un mecanismo donde el pueblo de Puerto Rico pudiese objetar la aplicación de leyes federales que de alguna manera afectaran el ámbito local, pero a la misma vez que no fueran sobre temas esencialmente necesarios que tuviese que retener el gobierno de los Estados Unidos. Y en ese sentido, yo te diría que ese modelo propuesto todavía tiene vigencia. O sea, todavía es una ruta viable que tiene Puerto Rico mirando esa aplicación de la ley de relaciones federales en términos de qué mecanismo, porque ese es el punto neurálgico de la controversia, es si debe o no aplicar las leyes federales a Puerto Rico automáticamente, indiscriminadamente, sin que el pueblo de Puerto Rico no pueda decir absolutamente nada. La respuesta es que no. La respuesta es que el proyecto político iniciado con el nuevo pacto era que no fuese de esa manera, que no fuese de manera generalizada, y que el pueblo de Puerto Rico tuviese el derecho a exponer particularmente aquellas leyes que pudiesen atentar, digamos, su autonomía fiscal, que pudiese atentar contra el gobierno propio, contra conquistas que ya tenía el pueblo de Puerto Rico. Y en ese esfuerzo, donde había representantes del gobierno de Puerto Rico, representantes del gobierno de Estados Unidos, de los departamentos y de las agencias del gobierno federal, se logra adelantar muchísimo. Claro, en unas áreas se levantan objeciones o no se logran acuerdos, pero se establece un documento que es un punto de partida importante para las próximas décadas en términos del potencial de desarrollo del Estado Libre Asociado, porque hay la respuesta de la Casa Blanca, la respuesta del gobierno federal a un sinnúmero de interrogantes que increíblemente todavía hoy, en pleno siglo XXI, tienen vigencia. Y por eso hace de ese documento de Rafael Hernández Colón y de Luis Muñoz Marín una pieza fundamental para cualquier desarrollo futuro que se quiera hacer del Estado Libre Asociado. Quiero decirle a los participantes que bajo lo que dice Q&A pueden hacer preguntas y se intentará contestarlas, pero ese punto que tú traes, para que los que están participando por Zoom son los que pueden hacer eso, ¿verdad? Los que tienen ese mecanismo disponible, pero ese mecanismo, ellos estudiaron varias alternativas. Una era el Estatuto de Westminster, que era como el Reino Unido manejaba el tema para sus posesiones, y ese era más, vamos a decir, más adelantado aún. Ese le daba a sus posesiones la opción de que no le aplicara una ley federal. El nuevo pacto no va tan lejos. Si nos va a poder explicar que en Canadá es algo parecido al Estatuto de Westminster y por qué razones, pero Estados Unidos es una cultura política distinta, ¿verdad? Pero aquí era que el gobernador le solicitaba al Congreso o al presidente, hubo distintas versiones, que Puerto Rico quedara excluido de una ley. Esto se hacía mientras una ley que iba a ser aprobada. Y se establecían unos criterios para hacer esa determinación. Cierto es que el Congreso retenía
la decisión de si excluía o no excluía, pero la ley establecía unos parámetros de exclusión. Y aquí se trata de buscar la solución óptima dentro de la realidad. Tú has explicado que en Canadá, en reconocimiento a diversidades culturales, le reconoce a esas entidades la capacidad de excluirse, ellos. Jorge. Así es, eso es un punto bien interesante porque, digo, ya estamos adentrándonos en esos escenarios futuros, pero esto es bien importante y no se ha discutido en Puerto Rico, me parece a mí, ¿verdad? En los foros y en las columnas y lo demás, y es un debate que debemos de empezar a mirar porque es bien interesante. Y José Freddy y yo hace unos meses, yo viajé de hecho a Montreal, a Canadá, a la Universidad McGill University, a reunirme con profesores como parte de mi tesis doctoral que tiene que ver precisamente con este tema. Y es interesante porque en Canadá, que básicamente su sistema constitucional es bastante joven, ¿verdad? Comparado con el resto del mundo, pero tienen un sistema donde reconocen, para efectos de ellos, es un país, ustedes saben que tiene una parte anglosajona, por decirlo de esa manera, y otra parte francesa, o sea, que tiene casi la mitad del país está dividido en dos, aunque hay varias, pero en dos grandes provincias o dos grandes regiones, y el sistema constitucional respeta la diversidad cultural. Para efectos de ello, es una federación de multinacional. Y esto es importante porque cuando hablemos ahora del elemento de la nación puertorriqueña y qué es una nación, porque aquí se confunden los conceptos y se enredan unos con otros, pero el concepto de la nacionalidad o de la nación en Canadá, protege esas regiones o esas provincias. Tan es así que el sistema permite que, digamos, que el gobierno federal, ¿verdad?, el gobierno del país, apruebe una ley que impacte las finanzas o la autonomía cultural de esa provincia, la provincia de Quebec particularmente, digamos, el sistema, por ejemplo, educativo, las clases son en francés, no son en inglés. Y si usted quiere mudarse allí, pues tiene que ir a una escuela pública que dan ese idioma. Y el punto interesante es que si se aprobara una ley a nivel de todo el país que afecte la autonomía cultural o los ingresos de esa región, ellos tienen la potestad de dejarla sin efecto por 5 años. O sea, no tienen que ir al parlamento del país a pedir que no la apliquen. Si pusiéramos el equivalente a Puerto Rico, si el Congreso legislara una medida, una ley federal que afectara los ingresos del Fondo General, las obligaciones del gobierno de Puerto Rico o que impactara nuestro sistema educativo o nuestra identidad cultural. O prohibiendo los gallos. Tendríamos la potestad dentro de un modelo de esa forma de dejar sin efecto, no es protestar, es que se quedaría sin efecto por 5 años, iría a una revisión para entonces determinar si realmente es de aplicación o no. En Canadá ha funcionado perfectamente. O sea, en Canadá el respeto a la autonomía cultural de sus regiones o de sus provincias está de hecho enmarcado en su propia constitución. Así que en ese sentido vemos un ejemplo que no es que estamos diciendo que pueda aplicarse exactamente a Puerto Rico, pero hay precedentes, hay modelos que hay que mirar, sobre todo, José Freddy, ahí pues un poco brinco al próximo tema, que es que en la realidad puertorriqueña, que mirando al futuro, a mi juicio hay 3 elementos que tenemos que tener presentes en cualquier camino que queramos decidir. Número 1, tenemos que partir de la premisa que no hay ambiente, ni va a haber ambiente en el Congreso ni en la Casa Blanca de los Estados Unidos para mover absolutamente nada sobre el tema del estatus, de ninguna de las fórmulas, hasta que enderecemos las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Y eso nos lo han dicho todos los funcionarios de la Casa Blanca, todos los miembros del Congreso de que tengan jerarquías y asuntos sobre Puerto Rico, pero además no tienen que decírnoslo porque es un asunto de sentido común. Tenemos que poner la casa en orden, tenemos que poner nuestras finanzas en orden antes de estar hablando de modificaciones a ELA o tras la independencia o la estabilidad. Ese es el punto número 1. Número 2, tiene que ser fundamental el reconocimiento de que Puerto Rico es una nación.
distinta a los Estados Unidos. Y cuando hablo de nación, estamos hablando sociológicamente. La definición de nación es una definición sociológica, no es una definición jurídica. Algunos piensan cuando hablan de nación que tiene que ser un país soberano, un país independiente. No, Puerto Rico es una nación y no es un país soberano. Así que en ese sentido, el segundo elemento es el respeto a que Puerto Rico es una nación y tiene que estar presente en la discusión futura, claro, desde la perspectiva del futuro del Estado Libre Asociado, como lo hizo Canadá. Y el tercer elemento fundamental, yo diría que el más importante de todo, es que cualquier cambio a la relación a Puerto Rico tiene que contar y tiene que tener el aval del pueblo de Puerto Rico a través del voto, que no pueda ser impuesto por la Asamblea Legislativa o por organismos que se puedan crear legislativamente. Tiene que tener el mandato directo del pueblo de Puerto Rico, porque es obviamente la base fundamental de cualquier proceso democrático. Y eso vamos a ver en breve, los problemas que acarrea. Luis, el nuevo pacto se rinda un informe por la comisión donde hay congresistas y donde hay puertorriqueños. Estaba supuesto a presentarlo el presidente Ford al Congreso, no lo hizo. ¿Por qué fracasa el esfuerzo del nuevo pacto? A pesar de que se crea un pacto que el Departamento de Justicia le dio el visto bueno, federal. El nuevo pacto tenía unos apoyos brutales. Hay que recordar, cuando Hernández Colón logra el nuevo pacto, que él lo impulsa a finales de su primer cuatrenio como gobernador, ese primer cuatrenio, los demócratas controlaban la legislatura del Congreso totalmente. La oposición a ese pacto surge del Ejecutivo, surge de un grupo de republicanos en el Ejecutivo que dicen, no, es que aquí hay un problema aquí, hay un problema allá, y establecen una serie de objeciones pequeñas a ese pacto que convierten en una objeción grande al pacto de que esto no está bien pensado, esto no está bien hecho. Esta fue la posición de los republicanos. ¿Y qué pasa? El Partido Popular impulsa ese pacto con Jaime Benita, con Hernández Colón. El problema que tiene ese nuevo pacto es simplemente que no hay la estructura política por la única razón de que Gerald Ford, cuando asume la presidencia, no tiene el apoyo demócrata que él esperaba y se opone. Así que el Partido Popular está luchando contra un presidente que es el sucesor de Nixon, que no está dispuesto a aceptar la posición del Partido Popular y la posición de los demócratas. Y que tenía primarias contra Ronald Reagan y los PNP. Y que Luis Aferré entrega los votos, ¿verdad? Y esto no quiero entrar en un asunto político ni un asunto partidista, pero Luis Aferré en 1976 dice a Reagan: yo no voy a aceptar un Estado Libre Asociado a menos que ustedes digan que Lela no es viable. Le dice a Ford. Le dice a Reagan, a los dos, negocia con los dos. Les dice, muchachos, yo tengo 50 delegados, que en ese momento eran 50 delegados decisivos. Yo no me voy a apoyar ninguno de los dos, a menos que ustedes me estén dispuestos a decirme a mí que ustedes no van a irse ni con el Estado Libre Asociado ni con la estadidad. En ese momento, obviamente, Lela tenía un apoyo brutal. Le dice, no vayan con ninguno de los dos, en teoría, a menos que ustedes lleguen a un acuerdo conmigo. Así que los estadistas le dicen a los republicanos, no hagan nada, a menos que tengan mi apoyo. O sea, que le dieron un veto a Ferré en cuanto a todas las posiciones del Partido Popular. Bueno, entonces pierde el Partido Popular ese año y pierde los republicanos también. Pierde los republicanos, pero ahí se abandona el tema del nuevo pacto cuando Hernández Colón vuelve al poder y va a su último cuatrenio. Él retoma el tema del estatus, esta vez siguiendo, ya ha pasado tanto tiempo del plebiscito que no puede invocar el plebiscito como mandato. 15 años después. O sea. Y lo que hace es que agrupa a los presidentes de los partidos para acudir juntos al Congreso para promover una legislación federal. Ahí se presenta, le piden a cada parte que someta su definición
el gobierno de Puerto Rico, representando al Estado Libre Asociado, somete enmienda a la Ley de Relaciones Federales con el mecanismo de objeción, lo quiero cubrir bien rápido, el mecanismo de objeción. Después hace como un enredo, que es que, y yo creo que eso fue un error, que revisa todas las leyes federales del tomo 1 al último y expone de las existentes cuáles reclamaría enmiendas como para proyectar, mire, es que esto no sería algo muy común, ¿verdad? Que nosotros estuviésemos pidiendo exclusión, pero fue un documento difícil de seguir. Ese proyecto no prospera, pero no prospera por culpa de Lela, no prospera por objeciones a la estadidad, ¿no? Los republicanos deciden en 1991, hay una votación en el Senado Federal, y en esa votación se decide que o el Estado Libre Asociado está como está, o que los republicanos acepten que la estadidad es imposible. Y los PNP aceptaron que ninguna de las dos, ni que él era mejorable, ni que el Estado Libre Asociado era mejorable. Bueno, y ahí queda aquello. Entonces ahora vamos a... Y ahí murió. Ahí murió. Ahora vamos a mirar el futuro y vamos a tratar de hacerlo. José, 30 segundos sobre este proceso del 89 al 91, solamente para comentar que es el proceso que más lejos ha llegado y es el proceso que aún los demás partidos reconocen que fue un esfuerzo legítimo que se hizo de adelantar de buena fe y con oportunidad e igualdad de condiciones a los diferentes sectores. Y esto es importante porque el éxito que hubo, por lo menos aprobarse legislación en uno de los cuerpos en el Congreso, precisamente fue por la manera responsable y la manera justa en que el gobernador Hernández Colón en ese momento lideró ese esfuerzo. Y eso lo reconocen tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Independentista, de que fue un proceso justo y que cualquier mecanismo futuro o proceso que se quiera llevar debe mirar ese como, no decir que lo copie exactamente, ¿verdad? Pero la forma en que se trabajó, los esfuerzos, inclusive que viajaron juntos los presidentes y fueron a visitas, reuniones y a vistas conjuntas, tuvo éxito y fue pues obviamente un paso importante, aunque no haya tenido su fin por otras razones que ya hemos discutido. Y trajiste un punto importante. El proyecto, uno de los proyectos, porque eran varios, fue aprobado por la Cámara de Representantes con el voto unánime del cuerpo. Así es. Eso nunca está. Eso pasa todos los días. Por eso. Yo creo que es un punto importante que traer. Cuando los puertorriqueños nos ponemos de acuerdo, hay voluntad en Estados Unidos. El gran problema es con que los puertorriqueños, en nuestra pelea pequeña política, nos envolvemos en esta tontería y no queremos aceptarle que, mira, la estadidad es como es, y el ELA es como es, y la independencia es como es. Yo quiero ponerle, cuando entremos ahora a ver qué hacemos hacia el futuro para atender este tema, quiero poner en pantalla un extracto del informe de la Cámara. José Alfredo, yo nací en 1990, así que tú me estás educando a mí de mi niñez. Yo nací en el 90. Yo soy de menudo para acá, José Alfredo. Pues, pero estos son extractos del informe sobre la estadidad para Hawái, el informe de la Cámara de Representantes. Y digo esto para que los estadistas... Perdóname, esto es del 59. Esto es de cuando el Hawái fue estado, hace 100 años, 80 años. Bueno, por eso, esto es el informe para recomendar admitir a Hawái como estado. En el 59, hace 60 años. Sí. Entonces, lo que quiero es que los estadistas vean qué es lo que el Congreso va a considerar de Puerto Rico hacer una petición de estadidad. Y quiero que vean perdóname, nunca lo había visto. Esto para mí es nuevo. Bueno, uno de los temas es readiness for statehood. Y son 3 condiciones. Ellos dicen, la Constitución de los Estados Unidos no tiene requisitos específicos para la estadidad, pero a través de nuestra historia, los estándares requeridos para la admisión han sido, 1,
que los habitantes del propuesto nuevo Estado estén imbuidos y en simpatía hacia los principios de democracia ejemplificados en el sistema americano de gobierno. Bueno, Puerto Rico cumple con ese requisito. Somos americanos. Dos, bueno, ese era requisito para Lela también. Dos, que una mayoría del electorado desee la estadidad. Bueno, ahí hay problemas, pero está ahí. Ese es uno de los requisitos. No define qué significa mayoría. Ahí se debate si es supermayoría o lo que fuera, pero está ahí. La 3 es la complicada. Que el propuesto Estado nuevo tenga población suficiente, la tenemos, y recursos para mantener un gobierno estatal y proveer su contribución, lo que le toca de contribución al costo del gobierno federal. El comité está convencido que Hawái ha cumplido con todos estos requisitos. Entonces dice, la habilidad de la gente de Hawái de poder mantener un gobierno estatal y contribuir su parte al costo del gobierno federal no está abierto a duda. El territorio actualmente paga todo, pero una fracción del 1% del costo del gobierno territorial. Ya pagaban impuestos federales. Lo que está diciendo es, ellos pagan contribuciones federales, pero además están pagando todo, el 99% del costo de su gobierno estatal. ¿A qué se enfrentaría Puerto Rico en estas circunstancias? Puerto Rico no puede hoy, sin pagar contribuciones federales, cubrir los gastos del gobierno de Puerto Rico. Entonces, ¿cómo cuando empieza a pagar contribuciones federales va a poder cumplir con ese requisito de demostrarle al gobierno federal que va a poder pagar impuestos federales y va a poder cubrir los costos de su gobierno? O sea, esto es una realidad. Perdona que lo diga de esta manera tan burda, porque duele como puertorriqueño, como popular, ¿verdad? Ideológicamente. Tú le preguntas a cualquier puertorriqueño y el puertorriqueño sabe que hoy, en estas circunstancias, con lo duro que es mantener, pagar las pensiones, pagar el salario de los empleados públicos y encima de eso poner el pago de las pensiones de los empleados públicos de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado. Todo el mundo sabe que es imposible sustentar el modelo de gobierno de Puerto Rico con las circunstancias que vivimos actualmente. Entonces, pues yo digo, coño, y perdón la palabra, pero es que el Estado Libre Asociado es difícil de sostener porque es que Puerto Rico económicamente es un país muy afectado por las circunstancias. Y yo lo he vivido, mi familia, mi papá, mi mamá, mi abuelo, son personas que cobran pensiones del gobierno del Estado Libre Asociado. O sea, cuando tú le dices a ellos que el dinero que va para pagar sus pensiones, la pensión de mi papá, la pensión de mi mamá, la pensión de mi abuelo, la pensión de mis tíos, esa pensión no puede ser sostenida por los recursos propios del Estado Libre Asociado. ¿Cómo vamos a sostenerla en este momento cuando Puerto Rico pasa por una crisis fiscal que no podemos pagar absolutamente nada, que dependemos totalmente de que el gobierno federal nos sostenga con unas subvenciones de todo tipo? O sea, pues no sé cómo los estadistas pretenden que eso pase. Bueno, Jorge. No, que para que los amigos que están en las redes puedan, este punto es bien importante, lo que tú acabas de mencionar, José Alfredo. O sea, ese tercer punto que es cómo el Estado, el nuevo Estado, de sus ingresos que genera el Estado, sus ingresos estatales, no federales, y ese es el punto importante, tiene que mantener sus operaciones. Y esto es importante para que los amigos que están en las redes y amigas puedan entender. Si Puerto Rico fuera Estado, ustedes saben que hoy, bajo el Estado Libre Asociado, pagamos contribuciones locales a unas tasas diferentes, dependiendo del ingreso de la persona. Si Puerto Rico fuera un Estado, habría que subir o añadir las tasas contributivas federal. ¿Qué pasa? Como son, si se aumentaran las mismas cantidades, estaríamos hablando que si usted paga hoy, no sé, un 30% de contribuciones y le suben la tasa que a usted le toca a nivel federal son 32%, 33%, imagínese, usted no puede pagar 63% de sus ingresos en taxes. Por consiguiente, ¿qué es lo que hace el gobierno estatal?
reduce sus tasas para poder añadir las tasas federales. ¿Qué sucede? Al usted reducir o bajar las tasas contributivas, usted reduce el ingreso del gobierno, porque una de las partidas importantes que tiene el presupuesto del Fondo General son las contribuciones individuales y corporativas. Entonces, el requisito es que tenga los fondos para mantener la operación del gobierno estatal. Primero, no solamente hay que entender que en esa reducción del Fondo General o del fondo que financia la operación del gobierno estatal, que hay sus gastos ordinarios, sus gastos de servicios esenciales, seguridad, salud, educación, que son fundamentales. Pero hay otro punto que hay que añadir en la ecuación, que es que la reestructuración de la deuda que se está haciendo a nivel del gobierno de Puerto Rico se tiene que pagar de los fondos del gobierno de Puerto Rico. Por consiguiente, también hay que añadir en esa obligación la reestructuración de la deuda, que es una obligación nuestra en ese sentido. Así es que eso, al bajar entonces la cantidad del presupuesto operacional del gobierno del Estado Libre Asociado, del Estado de Puerto Rico, por llamarlo de esa manera, si ese fuese el caso, es que se reduce. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué áreas entonces vamos a tener que recortar o qué fondos federales se van a poder utilizar para gastos operacionales? Porque no van a hacer todo. Y ahí se ve la interrogante si es sostenible económicamente la operación del gobierno, y ahí es donde hay grandes cuestionamientos, porque al día de hoy la realidad es que nadie ha podido presentar un plan económico con esas realidades contributivas. Sí, Puerto Rico tiene un presupuesto de 10.000 millones de dólares o de 5.000 o de lo que sea. ¿Cómo tú vas a ese presupuesto y le quitas un 20 o un 30%? Que es lo que exige la estadidad, es quitarle un 20 o un 30% del presupuesto de hoy de Puerto Rico. ¿Y cómo tú vas de ese presupuesto a decir, caramba, pues de ese presupuesto yo voy a mantener los empleados, los servicios, la economía que Puerto Rico tiene hoy? Y la deuda. Y el pago de la deuda. Pero vamos a sacar las pensiones. Todas las pensiones. Los servicios básicos, todo. O sea, el problema de la estadidad para Puerto Rico no es un asunto ideológico, es un asunto de números, y esa es la parte que para mí como estadolibrista me rompe el corazón, de ver cómo hay personas que engañan a los demás diciendo, no, porque es que pasará esto, pasará aquello. No, pero es que hipotético perfecto. En la práctica destruyes los fundamentos del sostenimiento de los servicios básicos. Ahora, y yo te planteo, o sea, el estadolibrismo tampoco la tiene fácil, no tiene el consenso necesario en Puerto Rico para presentarse ante un Congreso sin tener una cantidad nutrida de puertorriqueños, que es el estadoísmo, oponiéndose. Y ahí como que se cancela el desafío del estadolibrismo es, para mí, cómo lleva a los Estados Unidos a abrirse a el planteamiento de formalizar, como debe ser, para que no quepa la menor duda, el pacto que ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoce que existe, pero que lo reconozcan. La voluntad de los puertorriqueños. Bueno, y lograr eso en un ambiente de un pueblo dividido. Para mí, lo que nos dice todo este análisis es que el momento para hacer planteamientos de estatus es una vez se haya enderezado la situación fiscal de Puerto Rico. En este momento la tragedia, yo creo, la tragedia de Puerto Rico es que todas las opciones de estatus, estadidad, independencia y el Estado Libre Asociado, se beneficiarían del progreso económico de Puerto Rico. Porque un Puerto Rico enriquecido puede optar en libertad hacia la estadidad, porque si llega a los niveles de poder cumplir con esos requisitos, puede optar a la independencia o puede permanecer como Estado Libre Asociado. En ese contexto, escogería libertad, pero el mismo movimiento estadista, si sabotea el desarrollo económico, pues se corta la pata en la medida en que el pueblo permanezca dividido prácticamente por el medio en este tema, se dificulta el diálogo con los Estados Unidos, que lo que quieren saber es qué quieren los puertorriqueños. Y si nos miran como pueblo, lo que ven es una profunda división. O sea, que no debe haber ninguna esperanza de que aquí va a haber atención a este tema por parte de Estados Unidos, mientras permanecemos divididos
mientras la economía de Puerto Rico está en el estado que está. Colbert. Sin duda. Yo, o sea, siguiendo tu línea, José Alfredo, y un poco pues quiero ser honesto en el sentido, y quizás lo que diga va a ser un poco controversial, ¿verdad? Pero tenemos que decidir, y cuando me refiero a los que creemos en el desarrollo del Estado libre asociado, igual que los estadistas en su, ¿verdad?, en su fórmula y los independentistas en su fórmula. Pero en el sector de los que creemos en el Estado libre asociado ha habido un debate eterno de si hay un pacto o no hay un pacto, si hay un problema de subordinación política o no lo hay. Y entonces hemos estado por décadas en ese debate. Y yo creo que hay que dejar ese debate a un lado y moverlo a el futuro. Si no hay un pacto, como algunos plantean, pues es hora de que esté plasmado. Si Puerto Rico tiene un problema colonial y está subordinado al poder, pues es hora de resolver ese problema. Y yo creo que tenemos que entonces movernos, dejar la discusión, no querer pasar el juicio sobre otras generaciones, porque ninguno de nosotros estaba allí ni teníamos los elementos de juicio, y no es justo ni es responsable. Es más, voy más lejos. O sea, cuestionar a esa generación de Muñoz Marín, de lo que hicieron en la década del 50, es bien fácil hacerlo ahora. Uno no estaba allí, tú sabes. Y aquí yo veo gente que critican y dicen que esa generación, que si el ELA, que si con los defectos, que se ha sido una gran mentira. O sea, mentira. Sí, una gran generación mentira, pero puedes criticarlo desde una casa de clase media, habiendo cenado, y en la comodidad de un hogar, cosa que no podía hacer la mayoría de los puertorriqueños antes del Estado Libre Asociado. Y entonces me parece a mí que no es ni serio ni responsable querer pasar juicio, hacer esas críticas. Oye, no es que fue perfecto el proceso, ni el ELA es perfecto, y todos lo sabemos, y tiene que mejorar, pero fue un proyecto, fue un paso importante. Tenemos que ver esto como una evolución, como unos procesos que se dan década tras década. Yo recuerdo, le pregunté un día a tu padre que cogió un limazo de él, con razón me lo dio, en una ocasión que conversando con Hernández Colón, recuerdo que fue el día del fallecimiento de paz de cáncer de William Miranda Marín, ¿te acuerdas que fuimos a almorzar con él? Y yo le dije a Hernández Colón, gobernador, hablando del nuevo pacto, es que me parece que es un gran documento y un gran paso, pero en lo que se plantea es que el mecanismo de objetar leyes federales es ir a una comisión congresional, y eso pues no resuelve el problema. Y yo recuerdo, ¿te acuerdas, José Alfredo, que hubo un silencio en la mesa y Hernández Colón me miró y me dijo, bueno, eso fue el carrito que Muñoz Marín y yo pudimos llevarlo hasta ese punto. La pregunta es, ¿qué va a hacer la generación de ustedes? Nosotros hicimos nuestra parte y la de ustedes. Y ahí yo me quedé callado porque dije, es verdad. O sea, la responsabilidad ahora es mover el carrito hasta el final. No es querer pasar el juicio sobre Muñoz y sobre Hernández Colón y sobre esa generación. Exactamente. Entonces, yo lo que planteo es lo siguiente. Podemos estar debatiendo si hay un pacto formal o no lo hay, si hay una relación de subordinación política o no lo hay. Pues chévere, podemos tener ese debate eterno, podemos tenerlo. Yo lo que creo es que debemos de movernos al futuro. Y aquí el planteamiento base que me parece a mí, quien rompe esa dinámica y que dan ambos ese paso importante es Hernández Colón con Muñoz Marín con el nuevo pacto, porque lo que planteaban era vamos a redactar un convenio en blanco y negro, un contrato con términos y condiciones, y eso es lo que va a sustituir la Ley de Relaciones Federales, que tiene una sección que le permite al Congreso legislar unilateralmente, y la solución es que en ese pacto se establezca cuál es el Estado de Derecho, cuál es la autoridad de la relación, lo que se ponga un convenio, lo que se establezca como usted hace un contrato con otro ser humano. Ese es el principio, es básico. Y yo creo que esa es la ruta que tiene que seguir el pueblo Estado librista, y dejar atrás ya esta cosa de querer pasar juicio y querer cambiar la historia. No, nos trajo hasta aquí. Y ha habido mucho progreso. También ha habido problemas, porque no podemos tampoco divorciar una realidad, ¿verdad? Y Puerto Rico tiene sus problemas. Pero
que nos planteen a los puertorriqueños que no puede haber en el futuro de Puerto Rico una opción de desarrollo de Estado libre asociado es mentira, es falso. El Puerto Rico no tiene que escoger entre la estadía y la independencia. Eso es escoger entre la horca o la silla eléctrica. El pueblo de Puerto Rico tiene el derecho a tener como alternativa el desarrollo del Estado libre asociado bien pensado, jurídicamente posible, que es el precedente del nuevo pacto. Pero más importante es solucionar el problema que tenemos, que se manifiesta con una Junta de Control Fiscal que se impuso unilateralmente porque hay una ley de relaciones federales que lo permite. Y si vamos a desarrollar el ELA, es para hacer, entre muchas cosas, por lo menos dos de ellas. Uno, que jamás nos volvamos a endeudar como nos metimos en este rollo financiero. Y número dos, que jamás nos vuelvan a imponer una Junta de Control Fiscal sin el consentimiento del pueblo de Puerto Rico, de funcionarios que no son electos por el pueblo. Porque esa conquista democrática del gobierno de Puerto Rico ya la tenemos. Y esa página en nuestra historia está ahí. Y tenemos que rescatar una conquista democrática que hizo Muñoz Marín, que hizo esa generación y que nos corresponde a nosotros volver y decirle al Congreso, hasta aquí llegaste. En este pacto que nosotros queremos, jamás vas a poner una Junta de Control Fiscal o un organismo externo sin el consentimiento del pueblo de Puerto Rico. Esa es la obligación de los Estados Unidos. Jorge Colbert ha sacado el látigo. Estoy de acuerdo con él. Bueno, pero lo único que voy a enmendar es que la estadidad y la independencia, vuelvo y digo, serían opciones en la medida en que Puerto Rico logre un desarrollo económico que lo permita. Y ahí, digo, y el Estado Libre Asociado seguiría siendo una opción. Pero el planteamiento que yo haría es, reconozcamos que para cualquiera de las opciones de estatus que Puerto Rico, para que sean realidad las opciones de estatus, debería de haber un pacto de país, en el sentido de que, mire, vamos a echar para adelante a Puerto Rico, vamos a fortalecerlo económicamente, y entonces esas opciones serán reales. Para mí la tragedia de Puerto Rico es debatirse ideológicamente entre opciones que no tienen posibilidad. Yo puedo reconocer que mientras Puerto Rico está dividido, al autonomismo se le va a hacer sumamente difícil lograr modificaciones porque tiene la mitad de la población en contra. A la estadidad, ya vimos, si te ponen los mismos requisitos que Hawái y te los van a poner, Puerto Rico no está en condiciones para cumplirlo. Por lo tanto, ¿por qué debatir eso ahora? ¿Por qué los estadistas no dicen, vamos a echar el país para adelante para llevarlo a esas condiciones? Si Puerto Rico entonces no la quiere, bueno, pues no la quiere, pero ahora querer algo a lo que no puedes llegar, pues es una tragedia. Pero no es incompatible, José. Eso es crucial. Sigue. No, 30 segundos. Primero, no es incompatible que en una relación de autonomía política o de un nuevo pacto de autonomía política, que los estadistas y los independentistas pueden continuar luchando por su ideal. Esa es una de las grandes virtudes del estatus político. La estadidad no está proscrita en Puerto Rico, ni la lucha por la independencia. Uno de los problemas de la estadidad es que es irreversible. Ese sí cierra puertas. Ahora, eso es uno. Pero número dos, otro punto importante, y es el hecho de que, aunque estamos diciendo que no hay unas condiciones económicas y que, como tú bien señalas, y coincido totalmente, que cuando Puerto Rico se enderece de manera financiera es el momento adecuado para, ¿verdad?, reactivar este tema. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar cruzados de brazos y no hacer absolutamente nada. Se puede adelantar muchísimo en ese proceso. Para empezar, foros como este, para empezar a examinar la historia del nuevo pacto, poner gente a hacer estudios, a jóvenes que se pueden envolver sobre este tema. O sea, taller hay. No hay que quedarse encerrado en su casa en ese sentido. Por lo menos puede estar en su casa, ¿verdad?, con todo lo que está ocurriendo, pero aprovechando el tiempo y invirtiendo horas a adelantar una causa que en el momento adecuado que se abran las compuertas, los creyentes en el desarrollo del Estado Libre Asociado están listos, están con su propuesta, están con sus estudios. O sea, que taller hay. Y yo creo que esa es la clave de activar al sector del Estado librista. Luis Balbino, palabra final es tuya. Estás en mute. No te oye. Jorge Colbert ha dicho aquí hoy, creo que la línea crucial. Y yo creo que todos estamos de acuerdo.
los puertorriqueños tenemos que creer en lo que creemos. Tenemos que estar claros de que yo soy estado librista y lo creo en eso con toda honestidad. Y Jorge, yo sé que es estado librista, y José Alfredo, yo sé que tú eres un estado librista cabal. Yo creo que lo importante es que dejemos a un lado la pelea política pequeña de esto de que, caramba, pues como esto no le conviene a la estadidad o a la independencia a 100 años, pues dejemos eso a un lado. Lo importante es que echemos para adelante lo que tenemos hoy, que crezcamos lo que tenemos hoy, que crezcamos el Estado Libre Asociado o la estadidad o lo que sea, para que Puerto Rico pueda echar para adelante lo poquito que podemos lograr para que la economía crezca, para que Puerto Rico en 100 o en 10 o en un año pueda tener un poquito de herramienta para cuando lleguen los americanos digan, caramba, ¿qué tú quieres con la estadidad? ¿O qué tú quieres con la independencia? ¿O qué tú quieres con el ELA? Los puertorriqueños podemos decir, caramba, yo quiero esto. Y yo quiero que crezcamos y dar un ejemplo de lo que somos como puertorriqueños. Y yo creo que nuestro defecto ha sido, y como popular lo digo, y como estado librista, que no hemos tenido los pantalones bien puestos. Y lo digo no ustedes, sino en general. De decir, caramba, hubo un error aquí, o metimos las patas aquí, o hubo un defecto aquí, y vamos para adelante. Yo creo que los populares y los estadolibristas y los que creemos en el Estado Libre Asociado hemos dejado pasar eso, y los que son estadistas no han aceptado del lado nuestro nuestra disposición de bregar con el proyecto a largo plazo que es Puerto Rico, olvidándonos de las diferencias partidistas. Yo creo que nos hemos ido mucho en lo partidista y poco en el desarrollo de Puerto Rico. Y Bueno, lo digo con dolor, esa es la verdad, para mí es la verdad. Bueno, yo le agradezco a los dos haber participado en este foro de la Fundación Rafael Hernández Colón. Mis palabras finales son que este es un momento que requiere la unidad del pueblo de Puerto Rico. Eso se dice mucho, pero se siente poco. Se dice sin creerlo profundamente, pero es necesario creerlo. Es un momento de aceptar que no va a haber atención a este tipo de debate. Estoy con Luis, que planteó al principio que Muñoz Marín logró lo que logró por el poder político que tenía, pero lo logró por el prestigio también y la credibilidad que él gozaba en los Estados Unidos. Eso no existe hoy. Tampoco existe una situación económica que permita al Congreso de los Estados Unidos entrar en esa discusión con Puerto Rico. Estoy con Jorge Colbert de que cada parte, los autonomistas tienen su deber de estudiar este tema para cuando ocurra el momento propicio, que yo entiendo que es cuando se vaya a marchar la Junta de Supervisión Fiscal, en el momento que eso sea, de hacer un planteamiento de Estados Unidos de reforma y al pueblo de Puerto Rico de reforma. Sí, yo soy autonomista, sí, yo soy estadolibrista, pero soy demócrata y creo en respetar la voluntad mayoritaria del pueblo de Puerto Rico. Pero vuelvo y digo, creo que en este momento, por lo que vimos, la opción de estadidad no puede estar planteada porque no se cumplen las condiciones económicas para lograrla. No importa el apoyo popular que tenga, que tampoco va a ser, sería, en el mejor de los casos, de la dimensión necesaria para mover al Congreso de los Estados Unidos. Vivimos un momento, yo diría, de estudio, de preparación para planificar lo que se le plantearía a un pueblo de Puerto Rico responsablemente, pero que tendría que ser en un momento de mejor situación económica. Sigues estando en mute, Luis Balbino. José Alfredo, perdona que lo diga de esta manera. Yo creo que estos momentos en la historia de Puerto Rico requieren, igual que requirieron en 1940, cuando Muñoz Marín decidió tomar la decisión difícil de decir, caramba, yo tengo esta opinión sobre el estatus, pero yo tengo que bregar con la situación actual, con lo que hay en Puerto Rico. Yo creo que el Partido Popular, y olvidando del Partido Popular, el estadolibrismo, tiene que, para crear legitimidad, para crear apoyo público de su posición política, hacer lo que están mencionando. Simplemente decir, caramba, en este momento mi énfasis es en que la gente entienda de que este estatus político es el mejor para Puerto Rico. Y yo creo que es valioso tu esfuerzo de pensar y analizar el futuro de los próximos 5 o 10 años de qué va a ser Puerto Rico
y olvidarnos de las consideraciones políticas electorales, que es lo que dominan en la discusión pública. Y el que cree que no es la mejor, porque hay que respetar que hay personas que no creen que es la mejor, tienen que aceptar que es el que existe y que es el que existirá por un futuro previsible y por lo tanto mejor es trabajar lo mejor que se pueda dentro de la realidad. Jorge, ¿quieres decir algo final antes de despedirnos? Solamente decir que la ruta, el camino, lo marcó dos seres humanos extraordinarios, Luis Muñoz Marín y Rafael Hernández Colón, dos figuras que el mejor testimonio, los que creemos en el desarrollo de Lela, el mejor testimonio de agradecimiento a sus vidas y a su legado es darle no solamente continuidad, sino darle punto final y llegar a la meta de ese carrito que nos dijo Hernández Colón, de llevarlo hasta el final, y ese debe ser la obligación moral y la obligación de todos los que creemos en el desarrollo de la autonomía política de Puerto Rico y sobre todo a los jóvenes que sé que están y que se van a interesar sobre los procesos políticos. Estudien la vida de estos dos extraordinarios hombres ilustres puertorriqueños, porque la semilla que sembraron va a durar por muchas generaciones. Yo no puedo secundar más lo que dijo Jorge, porque Jorge para mí, que tuvo, y José Alfredo, perdona que lo interrumpa, pero yo que tengo 29, casi 30 horas, y ahora que tiene Jorge, que tiene un poquito más que yo, en los populares, los estadolibristas, como tú quieras ponerle, pues en mi caso particular, estadolibristas que creemos en este estatus político, tenemos que ver y tenemos que internalizar el ejemplo de todas estas personas que vinieron antes, aprender de ellos y hacer un papel realmente extraordinario, porque yo que admiro tantísimo a Rafael Hernández Colón y a todas estas personas que son los que vinieron antes de nosotros, ese aprendizaje no es fácil de reemplazar y mucho menos de comparar. Así que agradezco el esfuerzo tuyo. Muy bien. Así es. Bueno, pues muchas gracias a ambos y a todos los que participaron, nos vieron por Facebook Live y los que nos verán en los días subsiguientes cuando se postee en la página de Facebook de la Fundación y en el canal de YouTube, donde pueden ver los webinars que se celebraron en los días anteriores. Buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches. Gracias por su atención.